Un cordial saludo, queridos estudiantes, y bienvenidos a este curso entonces de Psicopatología 2. El día de hoy vamos a tratar el tema del trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos asociados a este. Recuerden que venimos hablando de los trastornos de ansiedad, de la categoría trastornos de ansiedad, y decíamos previamente que encontramos en este tipo de trastornos una respuesta motora irregular, que regularmente lo que está pasando es que el sistema nervioso está siendo excitado por el ambiente, el organismo por lo tanto hace una lectura muy amenazante de lo que está pasando en el ambiente, eh, y entonces responde automáticamente, instintivamente, mecánicamente, porque recuerden, decíamos, es todo el sistema nervioso autónomo el que está en función de la respuesta de prevención, de conservación, de cuidado de la vida. Una respuesta pues que es completamente inmediata y estimulada por fenómenos reales o psicógenos, digamos imaginarios o concretos, que hacen que el organismo responda. Repito, porque ha asimilado, ha percibido una información que le resulta sobredimensionada o que sobrepasa su capacidad de respuesta. Esta capacidad de respuesta, pues también es la configuración de la propiocepción, de la experiencia previa, y, por qué no, de estímulos incondicionados que se muestran evidentemente amenazantes. En otras palabras, el organismo pues que no ha aprendido a enfrentar experiencias que pueden ser parcialmente traumáticas en sí mismas, que no tienen los recursos psicológicos para confrontarlas, para afrontarlas, para asumirlas, para responder, para adaptarse, eh, va a responder con mucha más ansiedad, va a tener una expresión de temor y una sensación de miedo mucho mayor. Y es real en términos de que la ansiedad puede venir de la amenaza ambiental puntual, que decíamos, cuando el objeto es específico, cuando se conoce el origen específico de esa angustia, de esa ansiedad, se va a llamar fobia específica, pero que en general la ansiedad misma, conózcase o no el origen de la angustia, eh, está en relación o es una respuesta emocional en relación a aquello que sobredimensiona mis capacidades, sean intelectivas, habilidades orgánicas, sociales, aquello que yo percibo de forma, repito, moderadamente inconsciente, como que se me sale de control, como que no tengo el dominio sobre ello. A la base de los trastornos obsesivo-compulsivos o el TOC como un tipo de trastorno de ansiedad particular, pues está toda la teoría de la ansiedad, de la respuesta autónoma, como decíamos, del sistema simpático, de su reorganización con el parasimpático, y pues también tenemos una serie de respuestas fisiológicas típicas de la respuesta defensiva al organismo. Es un estado emocional y como estado emocional la lectura es subjetiva, es decir, la alteración que yo percibo es objetiva en tanto signo físico. Sin embargo, el umbral o la tolerancia al evento traumático depende de qué tanto yo haya significado o tenga ciertas experiencias previas como negativas ese evento o esa situación o esa fantasía. Decíamos previamente también que en la medida que la persona tenga de algún modo resiliencia, optimismo, humor, ciertos recursos psicológicos positivos o ciertas estrategias de adaptación, de coping, de afrontamiento, de respuesta, de sentido personal, en ese mismo sentido, repito, va a poder enfrentarse, confrontar o resolver las problemáticas que le presentan las situaciones ansiolíticas. La ansiedad entonces como el común denominador de los trastornos que vamos a explorar en el momento, que son los trastornos obsesivo-compulsivos. Vamos a ver. El TOC, o los trastornos tipo TOC, digamos tipo TOC porque
tienen a la base una estructura particular que es una lógica obsesiva y una conducta compulsiva, es decir, una serie de ideas que se imponen, una serie de contenido que aparece irregular, secuestrando de algún modo la conciencia, una serie de ideas que se repiten y que no paran de, de interrumpir, digamos, otras intenciones o permitir que la atención se centre en otros elementos y en consecuencia de ello una serie de rituales, de prácticas, de, de conductas, de acciones, de actividades, de movimientos con los cuales el organismo, el sujeto, eventualmente, presume eludir, tramitar o darle tránsito a esa ansiedad que está de por medio. La compulsión siempre va a derivar típicamente de una idea obsesiva. Hay compulsiones que, como vamos a ver en los movimientos estereotipados, no tienen un contenido aparente que esté determinando o subyaciendo a la conducta obsesiva, compulsiva, perdón. Eh, no toda obsesión tiene una compulsión, pero sí típicamente toda compulsión tiene una obsesión que, aunque resulte inconsciente, pues puede rastrearse y se puede identificar que la compulsión es más un síntoma derivado de una estructuración irregular de cierta información o de cierta percepción o sesgo o distorsión o contenido irracional que ha derivado en una falta de respuesta, digámoslo, adaptativa o funcional. Y por lo tanto aparece la compulsión como un intento, como un ajuste automático o defensivo para cubrir ese miedo, esa ansiedad que hay de por medio, producto de la idea obsesiva. Producto de la idea obsesiva, producto del contenido obsesivo, de esa rumiación, de esas elaboraciones mentales negativas o que son amenazantes porque no tienen solución, porque no se han respondido, porque todavía siguen generando esa carencia, esa ansia, ese vacío a la mente. No hay una respuesta particular o aunque haya una respuesta, no hay una satisfacción emocional producto de ello y la idea vuelve y retorna, eh, porque en la medida que no se resuelva o el problema o se afrente la situación o se experimente puntualmente aquello que se está previendo negativo, pues la idea no desaparecerá, el cerebro no tendrá su cierre, no estará completo en sus procesos eh, sinápticos, digamos, de pensamiento. Recuerden, neuroquímicamente hay un neurotransmisor que se llama la acetilcolina, que es el que cierra el proceso eh, sináptico para que se relaje nuevamente la dendrita, la neurona, el canal electroquímico. Y si este canal no se cierra, pues entonces la información sigue fluyendo y sigue fluyendo de forma constante y eso será pues una obsesión. Entonces, entiéndase aquí, el TOC es una forma de trastorno de ansiedad toda vez que aquello que está esquematizado, organizado de forma obsesiva desde el punto de vista cognitivo, detona o deriva en un comportamiento que es consecuencia del tipo de información, que es consecuencia de la amenaza que me expone o que me promete esa información y las conductas entonces una forma sintomática para resarcir, reparar o reorganizar aquello que fantasiosamente se presume alterado. Hay unas lógicas entonces en los comportamientos obsesivo-compulsivos, que en este caso son 5, que podemos derivar pues, de los manuales estadísticos. Primero es que hay una cualidad compulsiva de la experiencia. La cualidad compulsiva significa que el sujeto allí donde eh, podría volitivamente, voluntariamente, intencional y conscientemente poner límite a la experiencia, por ejemplo, cerrar la puerta, apagar la luz, completar la palabra, terminar el movimiento, allí donde podría tranquilamente, comillas, tranquilamente, eh, asumir, digamos, la finalización de la actividad, aunque no se haya terminado,
según la lógica de la terminación, pues es imposible. Al sujeto le resulta imperativo tener que dar un cierre a la acción. Y al tener que dar un cierre a la acción, es decir, completar la experiencia tal cual presume que debería estar completa o perfecta, por así decirlo, comillas, eh, entonces aparece la compulsión, es decir, el movimiento de la mano, el recorrido que se hace, la acción que se ejecuta, tiene que darse 4 o 5 veces si este es el esquema. De lo contrario, el sujeto va a percibir angustiante la experiencia siguiente, aunque sea angustiante también la experiencia precedente. Por ejemplo, si debo cerrar la puerta, tener que hacerlo 10 veces me va a generar angustia después de la tercera vez y hasta la décima. Y aunque me genere angustia el proceso, finalmente el resultado me va a generar tranquilización. Ya hay un cierre, ya hay una finalización del evento y por lo tanto parece que se ha restituido el orden. Veremos un poco que al parecer las ideas obsesivas hay una lógica de desorganización, ¿no? Hay como una fantasía de que el universo, el mundo, la realidad en sí misma puede ser controlada por mí o debe o necesita ser controlada por mí. Ya las explicaciones psicológicas podrán decirnos que esas necesidades de dominio, de manipulación del ambiente a través de las conductas compulsivas, pues derivarán de esos padres exigentes o de esas experiencias que expusieron a la indefensión al organismo y él como respuesta tiende a dominar el mundo para sobreponerse y que por el contrario no sea este quien le es amenazante, que claramente le es amenazante, pero en el intento de equilibrar esas fuerzas, digamos, organismo-ambiente, aparece la compulsión. Siempre desde el plano real o desde lo imaginario, ¿no? Ya sea en los hechos concretos o ya sea en las elaboraciones fantasiosas. Entonces existe una cualidad compulsiva de la experiencia en tanto que se impone. Compulsiva implicará entonces que se pierda el control y que el comportamiento tenga que ejecutarse incluso aunque subjetivamente haya malestar, pero tiene que ejecutarse obligatoriamente porque es una respuesta que ya se ha estructurado y que nerviosamente pues debe llevarse a cabo. Otra característica es que el reconocimiento de la misma, aunque sea irrelevante, absurda o sin sentido, pues genera sufrimiento también. El sujeto reconoce, el sujeto es consciente, el sujeto identifica la obsolescencia de su comportamiento. Y aquí es donde hay una diferencia marcada con una conducta psicótica o un episodio psicótico o de alguna manera, digamos, unos síntomas esquizofrénicos, por así decirlo. Y es que la persona se comporta irregularmente, pero no es consciente de lo que está haciendo. Quizá en el evento psicótico, en la crisis, eventualmente, la persona pueda manifestar o expresar una serie de comportamientos que son repetitivos, que son estereotipados, que son compulsivos, de los cuales no tiene control, pero tampoco tiene conciencia. Y tampoco tiene conciencia porque básicamente está en crisis psicótica, ¿no? Las funciones superiores pues no son el objeto en este momento. Mientras que en el TOC la persona sí es capaz de reconocer de alguna manera que algo le está pasando y lo que le está pasando no es bueno. Y justamente ese reconocimiento de la pérdida de tiempo en la compulsión o de la pérdida de tiempo en la elaboración obsesiva o todas las situaciones que deja de estar viviendo, el tiempo que debe invertir, el desgaste físico y emocional con el cual se sacrifica, la persona es consciente de que esto es negativo y le genera sufrimiento. En otros eventos, en otras situaciones de tipo psicótico, delirante, por ejemplo, alucinatorio o en el caso del estrés postraumático, donde también hay ciertas compulsiones, pues no hay conciencia
en ningún grado, digamos, conciencia, reconocimiento, comprensión eh, de que las obsesiones y las compulsiones son absurdas o sin sentido. Le vamos a preguntar a un paciente y bueno, y tú te das cuenta que después de haber cerrado la puerta dos, tres veces, la cuarta, la sexta y hasta la décima son innecesarias. Y la persona va a señalar, sí, efectivamente, yo no debería hacerlo, pero no puedo dejar de hacerlo. Primero, porque la experiencia es compulsiva. Segundo, sí me doy cuenta efectivamente de eso. Y tercero, la persona declarará, como está aquí en el punto 3, que si bien la experiencia se la reconoce en algún grado como irrelevante, pues y ha intentado resistirse, pero no puede. Pero es resistida por la persona. La persona, como sabe que hay un deterioro funcional, como sabe que hay una alteración social, que hay unas incidencias negativas en su vida laboral, quizá o académica o sentimental, pues no va a querer manifestar esto, sobre todo porque también está expuesto a vergüenza y a burla a partir de personas pues, que no comprendan el alcance del trastorno. Entonces la persona quiere resistir, desea resistir, tiene la intención, la voluntad, el apetito de querer resistir este comportamiento, pero este comportamiento se le impone porque es insuficiente su recurso consciente para ello. Eh, Otra situación es que ocupan efectivamente demasiado tiempo y por eso el malestar subjetivo es muy alto, es muy alto. No es lo mismo la persona que dice, ay, es que yo soy muy obsesivo, a mí me gusta la ropa de colores, la habitación bien organizada, la comida también muy bien servida, la casa muy bien arreglada. Eso sí soy muy, muy, muy obsesivo. Es que yo tengo un TOC. Sí, vulgarmente hablando, de forma muy genérica o de forma muy superficial. Pero la persona está egosintónica con su aparente TOC, porque disfruta de exhibirse de esa manera ante los demás, para sentar un precedente. Y digo yo, hay unos asuntos, hay más del narcisismo que de la ansiedad, y quizá también de la ansiedad por el sentimiento de inferioridad, pues que va a maquillar ahí con su perfeccionismo aparente. Pero en el TOC no hay una egosintonía. En el TOC lo que tenemos es una conducta que genera malestar, que roba tiempo en este sentido, como lo decíamos, y que, por tanto, el sufrimiento o la percepción o la lectura subjetiva de su emoción, de su afecto, va a detonar o alterar a sí mismo el humor y la expresión temperamental del lado de la ira, del lado del miedo, del lado de la irritabilidad, del lado del asco y del lado de la alteración de la felicidad, pues aparecerá también acompañando de forma subsidiaria a los síntomas que aparezcan en el TOC. Y aquí hay un criterio de exclusión al momento del diagnóstico diferencial y es que el TOC no es inducido por sustancias. Cuando es inducido por sustancias, eh, tenemos una organización obsesivo-compulsiva, pero que es transitoria, que es aguda, que no es producto de un trastorno de ansiedad, sino de la intoxicación o de la consecuencia, pues, psicotrópica, alucinógena o excitatoria de la sustancia. Sin embargo, vamos a ver que hay muchas estereotipias y muchas conductas obsesivo-compulsivas de tipo delirante también cuando hay consumo de sustancias, ¿no? Entiéndase en ese sentido. Eh, es entonces posible entender las obsesiones como ideas, pensamientos, imágenes que llevan o impulsos persistentes que se experimentan. Cuando hablamos de impulsos persistentes del lado de las obsesiones, estamos hablando de las personas que se les mete en la cabeza, por así decirlo, las ganas de saltar al vacío, o se les mete a la cabeza las ganas de agredir a alguien, o de hacerse daño a ellos mismos, o de gritar muy fuerte, o de tener algún tipo de expresión eufórica, ¿no? Irregular de sus afectos.
Entonces también son impulsos persistentes que se experimentan, al menos inicialmente, como invasores y sin sentidos. ¿Y por qué inicialmente? Porque eventualmente cuando el trastorno obsesivo compulsivo tiene alguna evolución adicional, puede que la persona pierda cada vez más la capacidad ejecutiva, la función autorregulativa, digámoslo, de su comportamiento. Y la persona intenta, como decíamos ahorita, suprimir, neutralizar, inhibir, frenar, parar, anteponerse a la expresión eh, compulsiva, pero no es posible vía la voluntad, vía la conciencia, sino que debe ser vivenciada como algo que invade su conciencia y en consecuencia detona un comportamiento no necesariamente querido, si ya pronosticado, porque muchas veces los comportamientos rituales en la compulsión son conocidos, ya son formas estereotipadas, digámoslo de esta manera, y la persona predice la forma en que lo va a desarrollar, ya predice o asimila de algún modo cuál va a ser el tránsito que va a tener. Empezó a cerrar la puerta y como es moderadamente consciente de ello, pues ya sabe cuántas veces tienen que cerrarse otra vez la puerta para completar, para cerrar el ritual. Eh, una caricatura aquí de base, ¿no? Personas tan obsesivas particularmente que aunque van a morir y ya no van a tener que enfrentarse a la fantasía de daño, de deterioro, de desorganización, de amenaza, porque ya están muertos tras sesgarse su cabeza, están pensando que el hacha todavía está sucia, ¿no? No es mi intención sonar demasiado toc, ni mucho menos, pero me podría hacer el favor de desinfectar el hacha. Hoy particularmente en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, pues aparece lo que Freud hubiese llamado en su momento la neuropsicosis de defensa, ¿no? Estas conductas neuróticas y medianamente delirantes que la persona desarrolla, pero que son síntomas actuales, ¿no? Que son esas defensas que no son producto de la represión infantil, sino que aparecen por situaciones pues, muy particulares de la vida, como por ejemplo tener que lavarse las manos. No me lavo las manos 20, 30, 40 veces porque esté tratando de resolver un evento traumático infantil, una seducción paterna, una, un atravesamiento del Edipo con algún tipo de consecuencia, sino que estoy tratando de resolver neurótica y compulsivamente, en este caso delirantemente, el miedo que tengo a adquirir una enfermedad. Entonces lo llamaba Freud en su momento, son de algún modo estas defensas actuales que pueden ser bastante adaptativas, que hacen pasar al individuo socialmente eh, como sano, digámoslo así, porque claro, en, en un escenario completamente profiláctico, pues sería eh, irracional estar limpiándose. Pero en una situación actual donde hay virus, bacterias, contaminación de todo tipo, lavarse las manos 10, 15, 20 veces al día no es para nada neurótico. Podría llegar a parecer neurótico. Entonces habría que juzgar también el grado de conciencia que hay en el comportamiento obsesivo, pero también el contenido, ¿no? Lo etiopatiogénico, la explicación que hay detrás del desarrollo de ese comportamiento que parece compulsivo y que quizá pueda ser patológico. Evaluar el contenido, digamos, es un elemento para valorar el nivel de conciencia de control, de experiencia negativa de parte del sujeto, de la experiencia vivida, experimentada, valga la redundancia, eh, o qué tanta egosintonía o qué tanto principio de realidad tenemos en ese caso, ¿no? Cerrar la puerta muchas veces, la misma cantidad de veces siempre, de alguna manera obsesiva, en un lugar donde se presume cierta inseguridad, pues no es para nada una idea irracional.
Lavarse las manos, como les digo, en una situación de pandemia, pues no es para nada irracional. Estar chequeando eventualmente la imagen personal a una persona que tiene un oficio de atención al público, pues no es nada irracional. Habría que evaluar entonces los contextos y los contenidos justificantes del lado de las obsesiones, ¿no? Para no ir a sonar pues muy, a no ser muy obsesivo con la psicopatología alrededor de situaciones pues que son eh, neurosis pues actuales, ¿no? Que tienen cierta justificación. Antes de continuar, quiero que veamos entonces este video que es una situación real en la cual un hombre escribe un poema, se conoció en internet como el poema de un hombre que sufre una experiencia obsesivo-compulsiva. Veamos. The first time I saw her, everything in my head went quiet. All the tics, all the constantly refreshing images just disappeared. When you have obsessive compulsive disorder, you don't really get quiet moments. Even in bed, I'm thinking that lock the react, watch Manjack, lock the react, watch Manjack. When I saw her, the only thing I could think about was the hairpin curve of her lips, or the eyelash on her cheek, the eyelash on her cheek, the eyelash on her cheek. I knew I had to talk to her. I asked her about 6 times in 30 seconds. She said yes after the third one, but none of them felt right, so I had to keep going. On our first date, I spent more time organizing my meal by color than I did eating or fucking talking to her. But she loved it. She loved that I had to kiss her goodbye 16 times or 24 times if it was Wednesday. She loved it took me forever to walk home because there are lots of cracks on our sidewalk. When we moved in together, she said she felt safe, like no one would ever rob us because I definitely locked the door 18 times. I'd always watch her mouth when she talked, when she talked, when she talked, when she talked, when she talked. When she said she loved me, her mouth would curl up at the edges. At night, she'd lay in bed and watch me turn all the lights off and on and 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 off. She'd close her eyes and imagine that days and nights were just passing in front of her. Some mornings, I'd start kissing her goodbye, but she'd just leave because I was making her late for work. When I stopped at a crack in the sidewalk, she just kept walking. When she said she loved me, her mouth was a straight line. She told me I was taking up too much of her time. Last week, she started sleeping at her mother's place. She told me that she shouldn't have let me get so attached to her, that this whole thing was a mistake. But how can it be a mistake that I don't have to wash my hands after I touch her? Love, it's not a mistake. It's killing me. She can run away from this, and I just can't. I can't go out and find someone new, because I always think of her. Usually, when I obsess over things, I see germs sneaking into my skin. I see myself crushed by an endless succession of cars, and she was the first beautiful thing I ever got stuck on. I want to wake up every morning thinking about the way she holds her steering wheel, how she turns shower knobs like she's opening a safe, how she blows out candles, 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 blows out. Now, I just think about who else is kissing her. I can't breathe because he only kisses her once. He doesn't care if it's perfect. I want her back so bad. I leave the door unlocked. I leave the lights on. Bien. Podemos observar entonces en este video una materialización específica de los síntomas que venimos comentando, ¿no? De cómo hay una repetición compulsiva, la persona tiene que completar toda una serie de palabras o todo un ciclo en sus palabras, en sus frases para poder continuar. Y hay un intento de la persona conscientemente neutralizar estas formas, pero en este caso, pues el paciente o la persona que aparece en el video ya tiene algunas prácticas de afrontamiento, algunas estrategias que al parecer ya ha aprendido y con las cuales corta o hace también de forma ritualística frente a otros rituales que son mucho más deteriorantes, como veremos que será la terapia un poco más conductual.
Hay una expresión motora irregular en sus movimientos, hay unas estereotipias, hay unas, ven el movimiento de la cabeza, el movimiento de las manos en algunos casos. Hay sufrimiento de parte de la persona allí. eh, y miren que hay una particularidad en cuanto al contenido, y es que hay un pensamiento catastrófico, ¿no? Típicamente suele ser pensamiento catastrófico, que algo malo va a pasar, y es allí donde aparece la explicación psicológica, ritualística, ¿no? Freud quizá lo habría explicado con el tema de la culpa, ¿m? Allí donde hay un intento de reparación por ese daño, por esa ley que se violó, hay una serie de rituales, como lo señala clásicamente en el Porvenir de una ilusión, una serie de rituales que prosperan porque hay una culpa que se ha encarnado históricamente por, como lo señala en su otra obra del Totem y Tabú, haber tenido ese parricidio, ¿no? Haberse deshecho del padre, y ahora hay un intento de resarcimiento, de reparación, de reorganización de la realidad. Por eso las obsesiones son un producto tradicional de la neurosis, digamos, están dentro de la estructura neurótica. Eh, pero en el escenario psicopatológico podemos ver que ese tipo de obsesiones podrían ser también elaboraciones delirantes en extremo, ¿no? En extremo, entiendas. Aparecen también las conductas obsesivo-compulsivas en la lógica lacaniana como intentos de reparación de la realidad, de reparación, de curación, de autocuración de la psicosis, ¿no? Y entonces estas formas compulsivas de la psicosis parece que son intentos del sujeto de aferrarse a un principio de realidad para poder reorganizar su realidad que ahora ha visto, se ha desorganizado, digamos, por la forclusión del nombre del Padre, por esa pérdida del significante ordenador, del camino principal, de aquello que antes funcionaba como explicativo y ahora pues ya no tiene sentido, digamos, por una ansia significante. Aquí lo que tenemos es en explicación psicológica, que puede ser justamente una culpa heredada o asumida fantasiosamente, o unos intentos de reorganización de la realidad, como puede ser justamente el delirio religioso, el creer que puedo yo manipular un poder divino con unas prácticas ritualísticas, que eso es básicamente un delirio en extremo, siendo de forma incipiente una idea obsesiva que se empieza a organizar y que en consecuencia lleva a un montón de comportamientos maniáticos. Pero volviendo al caso, digamos, encontramos que hay un pensamiento catastrófico, un pensamiento de que el mundo puede acabarse si yo no hago tal o cual acción. La persona que va por la calle, que tiene que pisar la raya, que tiene que tocar la pared, que tiene que contar hasta tres, que debe mirar hacia atrás, que tiene que llevar cierto color, bañarse con cierta planta, a ciertas horas del día, cerrar la puerta de determinada manera, tener ciertos objetos en su casa. Miren que lo que estoy enumerando son algunas acciones que están más del lado de esa estructura esquizotípica, ¿no? De este pensamiento mágico animista, ¿no? De lo conspiracionista, de lo espiritual, de lo esotérico, que es parte de lo psicótico. ¿M? Entonces, ¿por qué no podríamos empezar a mirar cierta frontera entre las ideas obsesivas y las ideas delirantes? Desde el punto de vista catastrófico, miren que en la psicosis, como lo estudiábamos en otro momento, hay un tipo de psicosis que es ese delirio persecutorio, que es la paranoia. En consecuencia, el asunto acá es que hay una certeza muy grande, mientras que en el TOC no hay certeza. En el TOC hay cierto grado de conciencia de del obsoleto de ese comportamiento y de lo irracional de esa idea. Y es allí donde al diagnóstico diferencial le va a servir para decir, no, no, esto no tiene nada que ver con la psicosis. La psicosis es una cuestión mucho más diferente y mucho más desestructurada en tanto cognición y comportamiento, pero parece que puede manejar la misma estructura, ¿no? Maneja una estructura similar, aunque
el elemento de validación va a ser la conciencia que se tiene de esas ideas, porque no hay certeza acá en el TOC. No hay certeza, hay un convencimiento bastante arraigado y hay un comportamiento con algunas justificaciones, pero la persona podría parcialmente abandonar algunas de ellas. Los comportamientos pues no son fácilmente descartables y lo vamos a explicar que esa imposibilidad de poner freno y hacer frente a las conductas compulsivas vendrán por el deterioro, en este caso acetilcolínico, ¿no? Esta deficiencia de reorganización o de vuelta a la calma del proceso electroquímico que está regulando tanto la función motora como los procesos del pensamiento. Vamos a ver entonces que hay un tipo de trastorno que está asociado al TOC. No es un TOC técnicamente hablando, pero categóricamente hablando, tiene la misma forma, porque hay una obsesión de base y hay una compulsión consecuencia de ello, que es el trastorno dismórfico corporal. Eh, Podría verse antiguamente en otra clasificación psiquiátrica como la llamada dismorsofobia, que era ese miedo a tener una alteración, un daño en la imagen. Y tradicionalmente se va a ver el trastorno dismórfico corporal asociado a los trastornos somatomorfos, otros somatoformes, según la raíz que le pongamos. Y es esas alteraciones, esas distorsiones de la imagen, y que son de algún modo, de cierta manera, delirantes. Entonces, mire que se va manejando la misma lógica, ¿no? No estoy diciendo que son lo mismo, estoy diciendo que se maneja la misma lógica. Hay una preocupación, traduzcamos una obsesión por los defectos en la apariencia física que no son evidentes o que se aprecian ligeramente, como en el caso de una chica que tiene un pequeño lunar y percibe una verruga o una pequeña inclinación de su ceja y ya se percibe con una aparente hemiplejía, ¿no? O que tiene quizá su nariz un poco aguileña y ya se percibe como una bruja, o cualquier pequeña alteración o particularidad en su cuerpo, rostro y cuerpo en general, y la persona al exagerarla o al exacerbarlo, al potencializar esa propiocepción o esa percepción de sí mismo deteriorada, pues entonces va a desarrollar una serie de comportamientos con los cuales va a tratar de reparar y es justamente la compulsión. Entonces, a esto se le va a sumar el arreglo personal excesivo, la búsqueda excesiva de información tranquilizadora, preguntando todo el tiempo si estás bien, si te ves bien, si me veo bien, tratando de recibir una realimentación, una confirmación positiva del ambiente para calmar esa idea obsesiva. Entonces la compulsión está del lado de la confirmación externa, y entonces en ese sentido el elemento cognitivo, digamos el pensamiento, ya puede pasar a otro plano, a otro momento, a otro contenido. No asociarse cuando solo es grasa, que en este caso es un trastorno alimenticio. Entiéndase, la temática particular del trastorno alimenticio es la grasa, no el cuerpo en general. O sí, el cuerpo en general, toda vez que sea en relación a la grasa y al peso, pues consecuencia de la grasa. Pero cuando es la nariz, cuando es el ojo, cuando es el cabello, cuando es una serie de aspectos que la persona quizá percibe distorsionados, no solamente la grasa y que por lo tanto no son consecuencia de la alimentación, pues entonces no entrarán dentro de la parte del trastorno alimenticio, que también es un delirio de algún modo. También hay dismorfia muscular, eh, que se suele ver en estas personas que clasificamos como alterofílicas, y se perciben a sí mismos como con poco tono muscular cuando ya están sobreexpuestas al desarrollo muscular, o en el caso de las personas que también se broncean y se perciben a sí mismas pálidas cuando ya están expuestas a una tonalidad pues ya bastante eh, afianzada, ¿no? De su color, pero es insuficiente para ellos, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la comida, con comer o no comer, por lo tanto no es trastorno alimenticio, es dismórfico corporal.
¿Será cierto tipo de psicosis? Vamos a decir, son ciertas ideas con forma delirante, que en el caso del TOC serían obsesiones, y que las conductas consecuentes, como por ejemplo las operaciones excesivas o las actividades de arreglo estético para compensar o para restituir el ideal de belleza, pues vendrán a organizarse y quizá el sujeto pierda el control de ellas en su momento, ¿no? Por eso en esta diapositiva lo que les muestro es que hay que tener cuidado, a nivel cognitivo, que está alimentando al sujeto desde el punto de vista de las fuentes de información. Y muchas veces vamos a rastrear que estos delirios, estas obsesiones, estas ideas arraigadas, afianzadas, con algún grado pues de, de certeza, con algún grado, no se me entienda diferente, eh, vienen de la publicidad, vienen de la comunicación, vienen de las fuentes de poder que tratan de sugerir una forma de ser. Y es allí donde haríamos crítica pues del sistema, del discurso, de la hegemonía, de los intereses pues del sistema este de vigilancia y control, de aquellos que tienen unas pretensiones de estructurar una sociedad con determinados valores que estén de acuerdo a las necesidades pues de las lógicas del sistema de capitales, ¿no? Y de consumo. Entonces las marcas típicamente pueden ser, las promotoras o las fuentes de ciertas formas obsesivas y en consecuencia compulsivas. Rastrear entonces de dónde se está alimentando el sujeto para tener esas ideas obsesivas. Algunas instituciones educativas incluso, al margen, paralelo y algunas veces con mayor publicidad, tienen centros de estética y de culto al cuerpo, con más afluencia que la biblioteca. Mm, y ahí es donde vamos a preguntarnos qué han consumido estas personas para tener la idea obsesiva de que su cuerpo es mucho más importante, primero feo, posteriormente compulsivamente arreglado, y de lo contrario no es posible estar en el mundo. Y bueno, claro, estos son algunos comportamientos pues, frívolos, superficiales, pero que en algunas personas se pueden llegar a estructurar como ideas fuertemente obsesivas y podrían empezar a desarrollar conductas compulsivas, como les comento, alrededor de la intervención, de la cirugía o hasta de prácticas delictivas para compensar a través de la consecución de fuentes económicas, esos problemas o esas alteraciones propioceptivas. Una segunda categoría o un segundo trastorno que está del lado con la misma estructura del TOC es el trastorno de acumulación. Ya conocemos con cierta empiria este trastorno. Es una dificultad para separarse de las pertenencias independiente de su valor. El tornillito, la cajita vacía, el papelito, cualquier cosita. No es el coleccionista organizado, sistemático, que tiene un objetivo puntual y una razón, racional, valga la redundancia allí, un argumento racional, y que tiene una temática específica de colección y que si bien, desarrolla un apego bastante grande en función de sus objetos o hacia sus objetos, pues, no tiene un deterioro de vida, no tiene una calidad de vida deteriorada o funcional alrededor del aseo, del cuidado de sí mismo, de la atención de otras funciones sociales. El coleccionista pues puede estar moderadamente más adaptado. Mientras que el acumulador, sí, o el que tiene acumulación compulsiva, ha perturbado algunas zonas de su vida. La academia, la familia, las relaciones íntimas, los afectos personales, la vida social, incluso sus áreas vitales como comer o dormir, se ven afectadas por poner en primer plano estas prácticas, de acumulación.
Y parece metafóricamente que lo que están haciendo estas personas es creando una barrera, una muralla alrededor de ellas para protegerse de algo. Parece que algo se estará llenando, parece que algo se estará cubriendo de esas carencias afectivas, de esas faltas tempranas o actuales, y que esto genera una especie de castillo, de burbuja simbólica, de intimidad y de seguridad. Por eso la ansiedad de desprenderse de ello y por eso decíamos desde el principio, a la base de estos trastornos siempre hay ansiedad. Entonces, si leemos la ansiedad en el trastorno de acumulación, tendríamos que preguntarnos qué percepción de amenaza tiene la persona, no durante la acumulación, sino antes de, qué llevó a la persona a tener que empezar a acumular, por lo tanto, de qué se está defendiendo. Esta forma de reorganización conductual es un síntoma a elementos que estuvieron carentes o se están presentando amenazantes como variable independiente, ¿no? Hay otra forma también de trastorno específico que tiene la misma lógica del TOC, que es el trastorno de tricotilomanía, que tiene que ver con el cabello, arrancarse el cabello, los vellos. La tricotilomanía, la manía de arrancarse el cabello, lo tricotolómico, es esta lógica pues de arrancarse. Y es por ansiedad, ¿no? Es básicamente el sujeto en estas tensiones motoras que tiende a catalizar, a canalizar o a dar trámite a esa tensión nerviosa alrededor de una práctica que, por un lado, va a generar cierta satisfacción psicológica, por otro lado, va a generar cierta respuesta orgánica, inicialmente adrenérgica y posteriormente dopaminérgica, por la satisfacción que va a tener de su tensión nerviosa. Eso con el cabello, eso nos va a llevar posteriormente a lo que conocemos como la tricotilofagia, que es ese consumo del mismo cabello. Las personas se comen sus vellos y se les puede generar un bolo que les puede generar obstrucción intestinal y con ello pues un montón de consecuencias de deterioros gástricos, digamos, o intestinales, duodenales o cualquier afectación pues de tipo sistémico, ¿no? Del sistema particularmente pues gástrico o digestivo. La tricotilofagia, que es una situación que es peligrosa por las consecuencias pues internas que hay en relación al metabolismo, a la metabolización pues de los alimentos, ¿no? O la escoriación, que no tiene que ver con el cabello, sino con la piel, con trozos de la piel, con el problema de generarse heridas posteriormente, ¿no? La persona se rasca hasta ir profundamente en su piel y parece que hay una sensación allí de satisfacción, hay una gratificación corporal en el dolor. Y entonces vamos a la explicación psicológica. ¿Dónde faltó afecto? ¿Dónde faltó cuidado? ¿Dónde faltó seguridad? ¿Dónde faltó satisfacción? Que ahora la persona, por la ansiedad que se derivó o que se estructuró en consecuencia de esas carencias, ahora ella misma se arranca el cabello, se arranca la piel, también puede comerse la piel, o por qué no se autolacera de otras formas más especializadas, eh, digamos afectándose la piel con instrumentos pues ya filosos o punzantes o de otras formas también mutilativas o, o comprensivas, ¿no? Golpeándose o, o dándose golpes pues a sí misma de manera compulsiva y con la idea obsesiva de que así y sólo así se va a tranquilizar. Entonces lo que hay allí es un intento por reequilibrar, recuperar la tranquilidad, recuperar, eh, digamos, el bienestar, que en algún momento emergió de algún lado, de la ansiedad. Entonces la idea obsesiva es que así se recuperará, se resarcirá el orden y la satisfacción, y la compulsión es esas autolaceraciones, ¿no? Se ejecutan entonces para efectos de la sensación de bienestar, y en algunos casos sin conciencia. La persona también puede hacerse parcialmente consciente
consciente de ello si se le advierte, pero quizá lo seguirá haciendo de forma automática. Otro trastorno que tenemos entonces es el trastorno de movimientos estereotipados. Típicamente se va a ver en los niños, son estas conductas que quizá se pueden evidenciar mucho más fácil en las respuestas del explosivo intermitente o en respuestas agresivas del negativista desafiante y que pareciera que tiene que ver con cierta inmadurez en el lóbulo frontal o en las funciones frontales y prefrontales, en dificultades pues, de autorregulación y de control motor. Y estos movimientos estereotipados son conductas, movimientos, reacciones, básicamente pues ejecuciones motoras que el sujeto no tiene control de ellas y que no necesariamente son consecuencia de una idea obsesiva, pero quizás sí de una percepción de amenaza, que esa percepción de amenaza podríamos clasificarla como una idea que, aunque de algún modo la respuesta parece instintiva, por lo tanto no es una idea, al interrogar al individuo sí puede tener una justificación. Entonces, si la respuesta del individuo al ser interrogado por la causa de su comportamiento eh, entra, digamos, a satisfacer esa necesidad de respuesta, puede que sí la podamos llamar una idea obsesiva, no una idea consciente, racional, pero sí obsesiva, inconsciente, ¿no? Que quizás se pueda levantar a través de la exploración psicológica. No confundirse con tics, porque los tics ya sí son definitivamente una conducta estereotipada o un movimiento estereotipado por una dificultad nerviosa, ¿no? Eléctrica, básicamente. Aquí la dificultad es más la percepción de amenaza, la ansiedad de tipo psicógena. Y por último, vamos a ver que hay ciertas conductas o ciertas formas de comportamiento que tienen la estructura de obsesiones y compulsiones al ser inducido por sustancias. La persona, por ejemplo, que está en una fase de abstinencia o desarrollando el síndrome pues, médico de abstinencia, tendrá una idea obsesiva en tanto urgente y hasta delirante, de que solo con el consumo nuevamente va a reparar su malestar. Y sí, va a reparar su malestar porque está en síndrome de abstinencia, eh, pero a lo que sigue o lo que viene con ello es el reforzamiento de ese neurocondicionamiento químico, y es que tiene que recurrir nuevamente a la conducta compulsiva que se impone de la necesidad de consumo para poder resolver o paliar esas ideas obsesivas. Entonces la ansiedad puede llevar al consumo y el consumo puede llevar en un efecto, digamos, de serpiente que se muerde su propia cola a, al incremento o a la exacerbación de comportamientos o de funciones obsesivo-compulsivas, básicamente. Vamos a mirar otro video que nos grafique aquí el tema de cómo cultivamos las ideas obsesivas. Veamos.
Bueno, no voy a profundizar en este caso pues en el video, pero eh, básteme decir que es una metáfora suficientemente grande de cada elemento pues allí manifestado para que miremos cómo las ideas obsesivas se alimentan de sí mismas y en la medida que más se engrosen, más se engorden, más se sobrealimenten y se les dé rienda suelta, digamos, sin una estrategia de afrontamiento, pues eso lleva al sujeto a exponerse a conductas bastante peligrosas y autolesivas, ¿no? Y que eventualmente el tratamiento cognitivo-conductual, alguna terapia que le dé recursos de afrontamiento al individuo, puede llevarlo a que se deshaga de algunos patrones ritualísticos, quizá desarrolle otros patrones ritualísticos ahora ya no que se imponen, sino que tienen que recurrir a ellos voluntariamente, eh, pero que si nuevamente los nervios, la ansiedad sigue apareciendo, ya sea por una estructura ansiosa, por una personalidad ansiosa o por un desorden ansioso, por una predisposición genética, pues mientras que el individuo no se autorregule, y esa autorregulación vendrá pues con el aprendizaje de algunos patrones de adaptación, de identificación y de resignificación y de desarrollo de nuevas habilidades, pues la persona está en riesgo, ¿no? Está exponiendo su vida en esta serie de prácticas, como puede ser desde los asuntos autolesivos hasta los adictivos y de consumo. Y en un capítulo, bueno, en una parte, digamos, ya de los manuales diagnósticos encontraremos también que hay ciertas asociaciones del TOC con enfermedades médicas. Ya esto es objeto, pues, de los médicos puntualmente, ¿no? Bueno, dejaré los elementos del video para el debate interno. Por ahora es una presentación general de la temática y bueno, abramos las preguntas y abramos el debate.